Sí, lo recibimos, profe. Va, yo lo recibí. Si lo quieren seguir ustedes también con los que les mandé. Bueno, empezamos. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos un área de conocimiento, que es el área de conocimiento de gestión del proyecto, que es la que vincula, es la gestión de integración, que vincula todo el resto de las áreas de conocimiento. A partir de hoy vamos a ir viendo cada una de las áreas de conocimiento, que son las core y las facilitadoras. ¿Sí? De a una. Las más importantes, alguna no la vamos a ver o no hay mucho para decir tampoco. ¿Sí? Así que hoy empezamos con el alcance del proyecto. ¿Qué es ese área de conocimiento? ¿Cuáles son los procesos? Acuérdense que hablamos de grupos de procesos, por un lado, que son los grupos de procesos de la gestión de proyectos, y hablamos de los procesos, no grupos de procesos, sino de los procesos que hay en cada área de conocimiento. No se confundan porque son dos cosas, son dos conceptos interrelacionados, porque no todas las áreas de proceso, de conocimiento tienen sus procesos, coinciden con todas las áreas, con todos los grupos de procesos. Se los repito porque se los dije medio confuso. Recuerden siempre que los procesos de cada área de conocimiento son diferentes de los grupos de procesos de gestión de proyectos. Entonces, no todas las áreas de conocimiento participan en todos los grupos de procesos de la gestión del proyecto. Eso ya lo vimos la clase pasada y la anterior, con ese cuadrito que decía cómo es los grupos, las áreas de conocimiento versus los grupos de procesos de la gestión de proyectos. Bien, acá vamos. La gestión del alcance. ¿Cuáles son los procesos de la gestión del alcance? Son 6. Acuérdense siempre que los procesos de cada área de conocimiento lo que describen son las actividades que hay que realizar en cada una de las áreas de conocimiento. Bueno, entonces, ¿qué procesos incluye la gestión del alcance? Son todos los procesos que se requieren para garantizar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido. Y únicamente el trabajo requerido. Para poder completar el proyecto con éxito. ¿Esto qué significa? Que dentro de la gestión del alcance vamos a ver qué tenemos que hacer para incluir todo el trabajo requerido por el proyecto y no más que ese trabajo. Y vamos a ver que si hay cosas no incluidas, hay que decirlo explícitamente. ¿Eso se entiende? Sí, no, más o menos. Chicos. Sí, profe, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, quiero Justamente es. cuántos que se entiende, porque no les veo las caras, entonces no sé si están entendiendo o no. Pero esto es algo básico de la materia. Entonces, 6 procesos. ¿Cuáles son?
1. Acuérdense que ese 5 tiene que ver con la manera en que aparecen en la guía del PMBOK. El punto 5 de la guía es el punto de gestión del alcance. El segundo número, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, son cada uno de los procesos. Entonces, el proceso número 1 es planificar la gestión del alcance. ¿Qué se hace en este proceso? Se crea un plan de gestión del alcance. ¿Qué debe decir ese plan de gestión del alcance? ¿Cómo se va a definir? ¿Cómo se va a validar? Y cómo se va a controlar el alcance del proyecto y del producto. Recuerden también que hablamos de proyecto y de producto, que son dos cosas diferentes. El producto son los entregables de un producto y el proyecto se refiere al proyecto completo, a la entrega, a cómo se hace para hacer un proceso en el cual se entregan distintos productos. Todos los productos que debimos entregar en ese proceso. En este caso, el producto tiene que ver con el alcance. Proceso número 2, recopilar requisitos. ¿En qué consiste? Hay que determinar, documentar y gestionar necesidades y requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. Proceso número 3. Proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Fíjense que hay un alcance del proyecto y un alcance del producto, todo en el mismo proceso, que es el proceso de definir el alcance. Acá viene un concepto que es EDT, WBS depende del lenguaje. EDT está hecho en castellano, que significa estructura de descomposición del trabajo. Y WBS significa lo mismo, pero en inglés. Ustedes lo van a ver en general como WBS. Work, la W de work, la B larga de descomposición. Entonces esto sería work, breakdown, y la S de estructura, structure. Work, breakdown, structure. Eso es lo mismo que estructura de descomposición del trabajo. Las dos significan exactamente lo mismo. Entonces, crear la EDT WBS es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de entender. Esta es la pregunta que me hizo recién Pablo, creo era, ¿no? Tiene que ver con eso que vimos en la clase anterior, es decir, tareas, es la entidad más pequeña, las actividades que incluyen tareas, y después algunas cuestiones que son verticales en el sentido que abarcan todo el proceso. Que son, una, ¿cuál es? Una. Las decomposiciones, profe. Sí. Una tarea no es una actividad que es parte de lo que está incluida en los procesos, que se hace durante todo el proyecto. Díganme una. Yo les decía, en un proceso tenemos tareas, actividades. Las actividades incluyen una cantidad determinada de tareas
y después tenemos algunas cosas que no son en realidad actividades, sino que son procesos que se realizan durante todo el proyecto, porque las tareas tienen un principio y un fin. Chicos, si no estudian, no vamos a poder seguir adelante, ¿eh? No va a caminar esto. Si no estudian, después de cada clase, los conceptos más importantes, no va, te los digo de porque todavía estamos a tiempo. Tienen que terminar una clase y estudiar. Esto no se estudia una vez para dar un parcial, porque les va a ir mal, porque no lo van a poder estudiar todo de una vez. Son clases densas, temas densos que ustedes no están acostumbrados y hay que estudiar. Es todo esto que les estoy diciendo, lo vimos en las 2 clases anteriores. Pero dije, hablamos de esto y resulta que ahora es como si no lo hubiéramos visto nunca. ¿Son los hitos, profe? ¿Cómo? Sí, son los hitos, le pregunto. No te escucho, perdón. ¿Quién habla? ¿Quién sos? Pablo. Pablo, sí. Los hitos, dije. Sí, no, estos no son los hitos. Los hitos son otra cosa, las tareas no son hitos. Sí, ¿qué querés preguntarme de los hitos? No, preguntaba si era eso justamente porque no había No, entendido los bien hitos como los también pequeños hitos. están dentro de esa estructura, también, Ok, pero ahora estamos hablando de tareas y actividades. Los ok. hitos pueden ser tareas o pueden ser actividades. Los hitos hay que definirlos. Se los dejo para que me lo contesten ustedes. Bien, entonces la creación de la LTWBS. Ese es el punto del proceso 4. Proceso 5, validar el alcance. ¿Qué quiere decir validar el alcance? Formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. Y finalmente, el proceso 6 es controlar el alcance. Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y del alcance de producto, o sea, monitorear cómo está el proyecto y cómo está el alcance del producto y gestionar cambios a la línea de base del alcance si fuera necesario. Gestionar, o sea, controlar si hay que hacer o no cambios a la línea de base del alcance. ¿Qué era la línea de base del alcance? El documento que también firma el cliente. ¿Quién está contestando? Ignacio Fernández. Bueno, está bien. La línea de base del alcance es el documento inicial que todos aprobaron. No es el inicial, está mal dicho. Hay uno inicial. Y a medida que transcurre el proyecto, ¿cómo se hace si quiero cambiar esa línea de base del alcance? ¿Qué tengo que hacer? ¿Iniciar un proceso de cambio? Un proceso de cambio, de gestión de cambio. Porque la línea de base del alcance, ¿qué define? Define el alcance del proyecto. Eso se hace al principio, cuando se define el alcance, eso es la línea de base del alcance. Después que se recopilan los requisitos, cuando se define el alcance y todo el mundo lo aprueba, ahí tenemos la línea de base del alcance. Efectivamente, para cambiar los alcances, o sea, para cambiar esa línea de base, lo que se hace es hacerlo a través del proceso de gestión de cambios. Bien. Ahora les pregunto a ustedes, y los dejo un rato
para que me conteste. ¿Cuáles son, anoten lo que les estoy diciendo, cuáles son los procesos de inicio de la gestión del alcance? ¿Cuáles son los procesos de planificación de la gestión del alcance? ¿Cuáles son los procesos de ejecución de la gestión del alcance? ¿Cuáles son los procesos de monitoreo y control de la gestión del alcance? ¿Y cuáles son los procesos de cierre de la gestión del alcance? En 10 minutos me lo dicen. Trabajen por grupo. Me lo contesta cada uno de los grupos a alguno de los 3 personas del grupo, ¿no? Perfecto. Bueno. Romina, te pregunto, ¿te contestó Marcelo o le pongo ausente? Sí, Yo me le dijo pongo, que no va a llegar. bueno, te pongo ausente. Chicos, les recuerdo a todos que como requisito de la materia tienen que tener 70% de clases presenciales, ¿eh? Digo para que si faltan controlen ustedes.
Bueno, chicos, vamos. Seguimos. Perfecto, profe. Vamos. A ver, Nicole, les quería decir quiénes están en cada grupo y que los puse grupo 1, 2 y 3 para que sea más fácil. En el grupo 1 están Fernando Kovilnik, Miguel Rodríguez y Nahuel Albornoz. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Sí, por favor. Ese Sí, es el perfecto. grupo. ¿Está bien? Ese es el grupo 1. El grupo 2, Nicolás Benítez, Ignacio García Rabli y Pablo Hernán Rechimón. Ese es el 2. Y el 3, Romina, César Augusto Barraza y Marcelo Luis Cuello. Ese es el grupo 3. Empezamos con el grupo 1, a ver qué contestaron. Fernando Kovilnik. Contame cuáles son los procesos, de todos estos 6 procesos de la gestión del alcance, cuáles corresponden al grupo de procesos de inicio, al grupo de procesos de gestión de proyectos que son los de inicio. ¿Cuáles son de todos esos 6 procesos los que corresponden al grupo de procesos de inicio? Bien, de inicio no pusimos que corresponda a alguno de esos. ¿Por qué? Nos parecieron que era más de planificación, dentro del grupo de procesos de planificación. Ajá. Y asignamos el 5.1, Espera. 5. Sí. Sí, espera un poquitito. Ahora déjame seguir preguntando y después vemos el final. Nicolás Sí. Benítez, Sí, perfecto. ¿cuáles son los grupos de procesos de planificación de la gestión del alcance? Lo mismo, según lo que vimos en el cuadrito de grupo de procesos y área de conocimiento, Más del, alto porque se me... del 5.1 al 5.4 pertenecen al grupo de planificación. Bien. Y Finalmente, Romina, perfecto, está bien. Y Romina, ¿cuáles son los procesos de monitoreo y control? Puse el 5.5 y el 5.6. Es así. Aclaro los de cierre para todos. ¿Cuáles son? Hola, Ninguna, profe. ninguno. ¿Y los de ejecución? Tampoco. Tampoco, ninguno. Ninguno. Bueno, es tan fácil como mirar este cuadrito. ¿Ven? Cada uno de las áreas de conocimiento, cuáles son, a qué grupo de procesos corresponde. O sea, los procesos, es un poco trabalenguas. Los procesos de cada una de las áreas de conocimiento están en el eje de las Y, digamos, y en el eje de las X dice a qué grupos de procesos corresponden esos procesos. ¿Está claro? Más allá del trabalenguas. Y efectivamente, en la gestión del alcance no hay procesos de inicio, no hay de ejecución y no hay de cierre. Hay de planificación, que son del 5.1 al 5.4, como me dijeron bien ustedes, y de monitoreo y control, que son el 5.5 y el 5.6. ¿Ya, chicos? Sí, profe. Perfecto. Seguimos. Entonces, acá
no sé si se puede ver esto, lo vamos a agrandar un poco, después se los dejo a ustedes. Acá aparecen, acuérdense que esos procesos de cada una de las áreas de conocimiento se definen como a partir de las entradas, las herramientas y las salidas. Ven que todos los procesos tienen esos tres elementos. ¿Cuáles van a ser las entradas? Las herramientas y técnicas que vamos a utilizar para hacer el análisis, y después cuáles van a ser, tienen que ser las salidas de cada uno de los procesos. Acuérdense que en la gestión del alcance son 6 procesos y cada uno de esos procesos está analizado de la misma manera. ¿Qué entradas necesitamos? ¿Y con qué herramientas y técnicas lo vamos a analizar para obtener esas salidas? Entonces, otra vez, los dejo un par de minutos nomás, para que vayan leyendo en cada uno cuáles son los elementos. Y después los comentamos juntos, discutimos si hay dudas o si no hay. Pero fíjense ahora, sin dejar, uno por uno. Bien. Adelante. Bueno, vamos juntos ahora. Proceso 1, planificar la gestión del alcance. ¿Qué elementos necesitamos para poder hacer la planificación? Vamos a necesitar el acta de constitución del proyecto. ¿Por qué? Porque ahí hay parte de los alcances no definidos en detalle, pero la cuestión global de los objetivos del proyecto y los alcances generales están en el acta de constitución. Por lo tanto, si queremos hacer un detalle del alcance y hacer una planificación de cómo nos vamos a manejar para hacer la gestión del alcance, necesitamos el acta de constitución. También necesitamos el plan para la dirección del proyecto, porque acuérdense que ya hicimos un plan. Los factores ambientales de la empresa, que aparecen casi siempre, porque hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones de la empresa, sus procedimientos, sus características, si la gente va a trabajar presencial, si hacen virtual, pues qué áreas están interrelacionadas, todo ese conjunto de temas que hacen a la empresa particular. Y 4, dentro de las entradas, los activos de los procesos de la organización. ¿Eso qué es? Son los procedimientos, son las metodologías, son si la empresa usa metodologías ágiles, si usa metodologías en cascada, si usa mezclas, cómo ponerse de acuerdo en ver si está escrito cómo se hace para decir esto empieza y esto finaliza. Por eso es que los activos de los procesos de organización aparecen casi siempre. Son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. ¿Con qué herramientas vamos a manejarnos para obtener la planificación de la gestión del alcance, que es el nombre de este proceso? Juicio de expertos, siempre, o sea, los que tienen experiencia saben del tema, saben de cuánto puede durar la gestión del alcance, o sea, los expertos. En análisis de datos, porque tenemos que mirar otros proyectos similares, por ejemplo, ver si hubo, qué alcances tenían.
todos los datos que hay guardados en esa empresa, y además vamos a hacer reuniones para discutir la gestión de la planificación, de la gestión del alcance en las reuniones. ¿Y qué queremos obtener con ese proceso? Queremos obtener el plan para la gestión del alcance, que es el nombre del proceso, y queremos un plan de gestión de los requisitos. Bien, ese es el objetivo de planificar la gestión del alcance, estos dos puntos que vamos a obtener a la salida. El proceso 2, recopilar requisitos. ¿Cuáles son las entradas que vamos a necesitar para obtener las salidas que están ahí en ese rectángulo? 1, el acta de constitución del proyecto otra vez. 2, el plan para la dirección del proyecto, esto igual que en el proceso 1. 3, los documentos del proyecto, los que tengamos. 4, los documentos de negocio, porque no se olviden que vamos al recopilar los requisitos, vamos a recopilar cuáles son los objetivos de negocio del proyecto, ¿no? Los acuerdos que hay entre las distintas partes, distintos sectores, los factores ambientales de la empresa, que ya las vimos en el proceso anterior, y otra vez los activos de los procesos de la organización. ¿Cómo vamos a manejar todas esas entradas? ¿Cuáles son las herramientas y técnicas? Juicio de expertos, recopilación de datos, análisis de los datos, toma de decisiones, o sea que la toma de decisiones tenemos que contemplar al recopilar los requisitos cuáles son los elementos que van a necesitar los tomadores de decisiones, ¿sí? Los gerentes, los CEOs, los CIOs, ¿estamos? O sea, todo eso lo tenemos que tener en cuenta para preguntarle a los tomadores de decisiones. Las habilidades interpersonales y de equipo, para poder hacer la recopilación, o sea, qué personas del equipo los vamos a poner a hacer de cada uno de los relevamientos, la recopilación de requisitos que necesitamos, diagramas de contexto, prototipos. Esas son las herramientas que vamos a utilizar para analizar los datos de entrada. ¿Y qué queremos obtener en la salida? La documentación de requisitos. O sea, lo primero de todo es saber cuáles son los requisitos y documentarlos. Y una matriz de trazabilidad de requisitos. ¿Qué es una matriz de trazabilidad? Es una matriz que nos va a permitir hacer un seguimiento de cómo van evolucionando los requisitos. Muy bien. Me preguntan si hay algo que no entienden. El proceso 3 de la gestión del alcance es definir el alcance. Nuevamente, ¿cuáles son las entradas? El acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto, fíjense que se repiten en las 3 primeras, los documentos del proyecto, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas que vamos a utilizar para analizar las entradas? El juicio de expertos, el análisis de datos, la toma de decisiones, las habilidades interpersonales y de equipo, y hacer un análisis de cada uno de los productos que queremos obtener. Acuérdense que los productos están relacionados con los entregables. ¿Y cuáles son las salidas? Bueno, si queremos definir el alcance, vamos a tener que tener un enunciado que diga cuál es el alcance del proyecto. Y después el punto 2, que dice actualizaciones a los documentos del proyecto, es ¿por qué? A ver, ¿por qué les parece que aparecen actualizaciones a los documentos del proyecto? Piensen. ¿A alguno se le ocurre? Bueno, porque todas estas áreas de conocimiento se iteran, o sea, hay una iteración.
si hay cambios, aparecen en las actualizaciones. Entonces, si yo estoy haciendo la iteración 3, por ejemplo, o sea que ya hice todos estos procesos una vez y hubo cambios, tengo que, para definir el alcance, tener en cuenta esas actualizaciones. Si hubo algún cambio en el alcance, me va a aparecer en esos documentos del proyecto. Por eso el punto 3 de las entradas tiene que ver con los documentos del proyecto, porque puede haber actualizaciones de esos documentos. ¿Por qué? Porque esto todo es un proceso iterativo. Bien. Proceso 4, crear la EDT/WBS, que son la misma cosa. Estructura de descomposición del trabajo, quiere decir EDT, y WBS quiere decir Work Breakdown Structure. La S de estructura, la B de descomposición y la W de trabajo. En inglés, Work Breakdown Structure. ¿Cuáles son las entradas? Otra vez, el plan para la dirección del proyecto. No, otra vez, porque en definición del alcance y en recopilar requisitos, en todos los otros procesos, los otros 3, aparece. Plan para la dirección del proyecto. Documentos del proyecto. Eso ya les está diciendo que también va a haber en la salida una actualización de los documentos del proyecto. Factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. ¿Cuáles son las herramientas para crear el juicio de expertos? Y ahí está la respuesta de cómo dónde empieza y termina una tarea, cuánto tiempo le damos. Ahí el juicio de expertos es clave. En particular el juicio del director de proyecto, que tiene, se supone, experiencia en otros proyectos. Bien, entonces, factores 3, 2 documentos del proyecto, 3 factores ambientales, estábamos en herramientas y técnicas. Punto número 1, juicio de expertos, y punto número 2, descomposición. ¿Qué es esa herramienta de descomposición? Es justamente eso, descomponer los grandes entregables y los grandes hitos que nos planteamos, descomponerlo en tareas, actividades, y poder darles una duración a cada una de esas tareas o actividades. Bien, eso es la EDTWS. Básicamente descomponer todo el proyecto y los productos en entregables intermedios. Validación del alcance. Esperen que se me... Bueno. Validar y controlar el alcance. ¿Alguno de ustedes lo lee? Miguel. No se lee, pero lo tienen ustedes. Lo tengo acá en el Yo PDF. leo si quiere, profe. Lo tienen ustedes. Sí, lo tengo acá, profesora. ¿Se lo leo? Dale. Validar el alcance. 1. Entradas. Plan para la dirección del proyecto.
documentos del proyecto, entregables verificados, datos de desempeño del trabajo. Punto 2. Herramientas y técnicas. Inspección, toma de decisiones. Punto 3. Salidas. Entregables aceptados, información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio y actualizaciones a los documentos del proyecto. Bien, dale con la siguiente. Controlar el alcance. Punto 1. Entradas. Plan para la dirección del proyecto. Documento del proyecto. Datos de desempeño del trabajo. Activos de los procesos de la organización. Punto 2. Herramientas y técnicas. Análisis de los datos. Punto 3. Salidas. Información de desempeño del trabajo. Solicitudes de cambio. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Y actualizaciones a los documentos del proyecto. Sí, está claro, tienen lógica, ¿no? El nombre del proceso con la salida. Bueno, acá están los 4 procesos de planificación, de la gestión del alcance, ustedes ya los vieron, son los que ustedes dijeron. Bueno, para recordatorio, ¿dónde está la gestión del alcance? En el PMI Framework. Y vamos a ver un poco los conceptos de qué es el alcance y algunas definiciones. ¿Qué es? Es un área clave de la gestión de proyectos, ya que es la que define qué trabajo vamos a realizar en ese proyecto. Acá es muy importante definirlo con la mayor precisión posible y decir qué se incluye y qué no se incluye en ese proyecto. ¿Cómo se maneja el tema de metodologías ágiles? Se trabaja con iteraciones cortas y no se define con tanta claridad todo el proyecto en un inicio, sino que se define cuál es el rumbo para las próximas semanas. ¿Cuáles son las próximas semanas? Ahí otra vez es el director del proyecto el que dice cuál es esa primera iteración. A medida que transcurre el tiempo se va definiendo el alcance, porque la primera iteración va a resolver algunas funcionalidades, la segunda otras y así sucesivamente. O sea que en definitiva en las metodologías ágiles se aplica todo esto, pero para cada iteración. O sea que para una iteración de una metodología ágil es necesario definir en forma precisa el alcance. Esa es la manera en que se aplica en metodologías ágiles. Entonces, algunas cuestiones generales sobre metodologías ágiles. ¿Cuál es el objetivo? Completar y entregar el producto con el mayor valor posible en un determinado tiempo. Se utiliza un ciclo de construcción iterativo e incremental. Contrariamente a lo que ocurre con las metodologías tradicionales, por ejemplo cascada, no se busca limitar el alcance total desde el inicio, sino que se va definiendo el alcance a medida que vamos avanzando en el proyecto. ¿Qué son las stories? ¿Saben ustedes qué son las stories, las user stories en metodologías ágiles? Sí, profe, son como unas tarjetas que son las historias de usuario que se van poniendo en el backbone, ¿no? Claro, o sea, es decir, los requerimientos, los alcances en términos de la funcionalidad del negocio. Por eso se llaman historias de usuarios, porque los usuarios no nos van a hablar de una cuestión técnica, sino de cuáles son las funcionalidades que necesita el sistema. El proyecto. Se utiliza el lenguaje común del usuario, dueño del producto, cliente o responsable del proyecto por el lado
de la empresa que va a ser usuaria, ¿no? Es una manera rápida de gestión de requerimientos sin tener que elaborar documentación excesiva, con la idea de hacerlo rápidamente y tener claro que va a haber muchos cambios. ¿Cómo se arman? Una descripción de la historia que se llama CAR, a partir de las conversaciones del equipo de proyecto y el cliente, y se hacen pruebas para validar la historia. Estas son las historias, son todas cosas que ustedes conocen, pero es un pequeño repaso. ¿Qué es un backlog? En la versión 6 se define, acuérdense que yo les comenté que la versión 6, la diferencia más importante que tiene con la versión anterior, que es la 5, es que hay algunas especificaciones para las metodologías ágiles. Entonces, en cada una de las áreas de conocimiento se habla de cómo se hace en una metodología ágil específica. Hay un backlog, que es una lista de objetivos, se utiliza para la etapa de planificación de cualquier proyecto. El ciclo de vida puede abarcar un continuo, desde enfoques predictivos en un extremo hasta enfoques adaptativos o ágiles en el otro, o sea, puede haber una mezcla de metodologías adaptativas y predictivas. ¿Cuál es el enfoque adaptativo? Es el ciclo de vida ágil. ¿Y cuáles son los entregables? Los entregables se desarrollan en múltiples iteraciones. Y en cada una de esas iteraciones el alcance se define y se aprueba para cada iteración cuando la empezamos. Lo que decíamos antes, se aplican procesos, pero para cada iteración. Entonces, los proyectos que tienen ciclo de vida adaptativo responden a niveles de cambio altos y requieren compromiso y seguimiento constante de los stakeholders. Cuando comienza una iteración, el equipo trabaja en determinar cuántos de los ítems de alta prioridad en la lista de backlog, que era el backlog del conjunto de requerimientos y trabajos requeridos para alcanzar para llegar al alcance general, cuáles son los ítems de alta prioridad que pueden ser los entregables. Entonces, hay 3 procesos que se repiten en cada iteración: recoger requerimientos, definir el alcance y crear la WBS. Bueno, si el proceso es predictivo, los 3 procesos que se realizan se cambia si es necesario utilizando el proceso de control de cambios son: en el adaptativo, los representantes del sponsor y cliente estarán continuamente comprometidos con el proyecto para generar un feedback sobre los entregables, mientras se van creando esos entregables para asegurar que reflejen las necesidades actuales del cliente. Los procesos del ciclo de vida adaptativo utilizan backlogs y user stories. O sea, los backlogs tienen los requerimientos y las historias de usuario y de esa manera reflejan las necesidades actuales. Y hay 2 procesos de validación y control del alcance que se repiten para cada iteración. En un proyecto predictivo, en cambio, la validación del alcance se realiza con cada entregable o fase revisada, y el control del alcance se realiza en forma constante durante la marcha del proceso. En los proyectos predictivos, la línea de base es la versión aprobada de un documento que se llama Project Scope Statement, que es esto, documento de alcance del proyecto. Entonces, la línea de base se aprueba en el Project Scope Statement. La WDS también forma parte de la línea de base porque dice cómo va a ser la descomposición del trabajo y cuáles van a ser los entregables. Y hay un elemento más que lo vamos a ver cuando la próxima clase, cuando hablemos de WDS, que es el diccionario que explica en detalle algunas cuestiones de esa WDS.
que no se pone en la misma WPS para no ensuciar los conceptos. La línea de base en este caso se cambia a través de los procedimientos formales de cambio y se utiliza como base de comparación cuando se realizan los procesos de verificación. O sea, en los proyectos predictivos todo eso se define de entrada y se cambia mediante procesos de control de cambio. En las metodologías ágiles, cada iteración se somete a los procesos del alcance, a los procesos de gestión del alcance. Pero no es necesario plantearlos, no se plantean, y esa es la diferencia, en las metodologías ágiles no se plantean desde el inicio, sino se plantean, pero para cada iteración. Entonces, ¿qué es lo que asegura el proceso de gestión del alcance? Que el proyecto incluye todo el trabajo requerido, solo el trabajo requerido para completar el proyecto exitosamente. Bien que siempre cuando se habla de la gestión del alcance se dice lo que incluye y lo que no incluye. Bien, vamos al concepto de alcance. Entonces, ¿qué es el alcance de un producto y qué es el alcance del proyecto? Ustedes vieron que tenemos dos alcances, el que se refiere al producto y el que se refiere al proyecto. ¿Qué es el producto? Son las características de los entregables. El alcance del producto, ¿el producto qué es? Son los entregables, lo que se va entregando al usuario. Puede ser producto, puede ser servicio, si es un proyecto de servicios, o puede ser un resultado. En cambio, el alcance del proyecto son las tareas que se ejecutan para entregar un alcance de producto. O sea, para que tengamos un alcance de producto tenemos que ejecutar determinadas tareas que dan como resultado el alcance de cada uno de esos productos. O sea, alcance de producto se refiere al entregable, alcance de proyecto se refiere a todo el proceso. El proyecto provee alcance de productos, servicios y resultados. El resultado es una salida del proyecto. ¿Cuáles son esas salidas? Pueden ser de sistemas, de procesos organizacionales, de testing, pueden ser los documentos, los resultados, pueden ser los procedimientos y las especificaciones. Y acá al costado tienen las definiciones del PMI en inglés. ¿Se animan a hacerlo, a traducirlo desde las definiciones del inglés? El que se anima lo traduce y me lo muestra, la clase que viene, o me lo manda directamente. No es obligatorio, pero es un buen ejercicio para manejarse con el idioma inglés. El que más o menos se maneja lo puede traducir y el que no, no lo traduce. Entonces, nuevamente, el alcance del proyecto es el trabajo para crear los entregables de los proyectos. El del producto son atributos y características de los entregables que va produciendo el proyecto. Entonces, esos alcances se limitan el uno al otro, no son independientes uno del otro. ¿Por qué? Porque el alcance del producto son las características que debe crear el proyecto a lo largo de su desarrollo. Y el resultado final del proyecto, si el resultado cumple con las expectativas o no, ¿cómo se mide? Contra los requerimientos del producto. O sea, lo que se hace es analizar cada uno de los productos y ver si cumple los requerimientos que se fijaron para ese producto. El alcance del proyecto es el trabajo requerido para entregar el producto. Claro que sí. Y el alcance del producto se mide contra los requerimientos y el alcance del proyecto se mide contra el plan del proyecto.
porque el plan de proyecto habla del desarrollo de todo el proyecto. Y los requerimientos son los requerimientos que tienen los productos. Bueno, entonces, ese documento de alcance del proyecto, del cual hablábamos en los procesos, ¿qué tiene? Es una declaración, se llama declaración de alcance del proyecto. Tiene todos estos ítems. Ahora vamos a ver un poco qué es cada uno. Entonces, ¿qué tiene que tener el alcance del proyecto? Cuando a ustedes les toque escribir un documento de alcance del proyecto, tienen que poner todos estos los objetivos del producto y del proyecto, los requerimientos, toda esta lista. Y ahora vamos a ver una por una. Entonces, fíjense, acá tenemos los objetivos del proyecto, la descripción del alcance del producto, los requerimientos y los límites. Todo eso estaba en el slide anterior. ¿Qué incluyen? ¿Qué tenemos que poner cuando escribimos los objetivos del proyecto? Los criterios medibles de éxito del proyecto. Los proyectos pueden tener una amplia variedad de objetivos de negocios, costos, cronograma y calidad. También pueden incluir los targets, o sea, los blancos, cuál es el objetivo en costos, cronograma y calidad. Cada objetivo tiene atributos tales como costos, una métrica, que diga si estamos hablando de pesos argentinos o podemos hablar de dólares, o cuál es la moneda que utilizamos. Y eso hay que fijarlo para cada objetivo. ¿Qué es la descripción del alcance del producto? ¿Qué tiene que haber en esa descripción? Son las características del producto, servicio o resultado al que el proyecto debe llegar. Estas características van a tener menor detalle en las fases tempranas y se van a ir definiendo con mayor detalle en fases posteriores. ¿Qué tengo que escribir en los requerimientos del proyecto? Tengo que describir condiciones o capacidades que tienen que poseer los entregables. Acuérdense que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que tengamos un empleable, vamos a tener que contestar si ese entregable cumple con los objetivos. Y después, para analizar el proyecto en su conjunto, vamos a hacer un análisis de cada uno de los entregables. ¿Y cuáles son los límites? ¿Qué es lo que está incluido? ¿Hasta dónde llega nuestro proyecto? Dice en forma explícita qué es lo que está excluido. Y acá dice una cosa muy importante. En caso que algún stakeholder pueda asumir que un producto particular, servicio o resultado, pudiera ser o no un componente del proyecto. Esto tiene que ver con lo que yo les decía en la clase pasada. Si yo hago un sistema de facturación y tengo experiencia en qué es un sistema de facturación, si hablo con el stakeholder o cliente y él no me dice nada sobre, por ejemplo, categorizar a los clientes según lo que compren, yo se lo tengo que preguntar. Y si no lo vamos a incluir en el proyecto, ese atributo de cada cliente, tiene que quedar escrito eso, que no se va a categorizar a los clientes. De acuerdo, por ejemplo, al volumen que compran, de acuerdo a si son grandes o pequeñas empresas, características diferentes que pueden tener los clientes. Si el cliente no me lo dice, yo lo voy a poner, que está excluido. O sea, si quedamos de acuerdo en que está excluido, lo voy a poner en los límites. ¿Por qué? Porque si yo no hablo del tema y no lo incluyo cuando el proyecto se termine, o cuando le entrega al cliente la tabla a mi cliente, cuando le entregue la tabla de categorización de sus clientes, y no encuentre una manera de categorizarlos,
me va a protestar y va a decir, no, no puede ser, si yo cuando doy un descuento, se lo doy únicamente a aquellos que compraron durante el mes más de tanta plata. Entonces, ¿cómo lo hago? No lo puedo hacer. Bueno, eso, si no lo vamos a hacer, tiene que estar en los límites. Está porque la tabla del cliente va a decir o no va a decir esa categorización. Va a tener o no incluida esa categorización como un atributo del cliente. ¿Qué son los entregables? ¿Qué tengo que poner en la parte de entregables del proyecto? Son las salidas principales que comprende el producto o servicio y las salidas auxiliares, tales como reportes gerenciales y documentación. Es decir, las salidas principales, por ejemplo, de una facturación, es la factura. ¿Sí? Un reporte gerencial no es la factura. Al gerente no le importa ver cada una de las facturas. Lo que le importa es poder tomar una decisión sobre, por ejemplo, cuánto vendió en los primeros 15 días del mes. Y ese es un reporte gerencial. Y se corresponde con una salida auxiliar. ¿Eh? No es la factura, no es el recibo, sino que son informaciones que tienen que ver con la toma de decisiones. Bien, los criterios de aceptación del producto lo tengo que poner. ¿Cuándo el producto se acepta? Lo tengo que definir. ¿Cuáles van a ser los criterios para decir, sí, este producto está aceptado? Eso tiene que ser algo que se acuerde con anticipación a cuando le entregue el producto. ¿Cuáles son los criterios que vamos a usar? Para no tener discusiones en el momento de entregar, de tener ese entregable y dárselo al cliente. Otra de las cosas que tiene que aparecer en ese documento de alcance del proyecto son las restricciones. Las restricciones asociadas con el alcance del proyecto. Por ejemplo, tenemos que incluir en las restricciones el presupuesto predefinido. Una estimación de cuál va a ser el presupuesto. Y también podemos poner cualquier fecha que pongamos, esos son los hitos. Los hitos son las entregas que son hitos, es lo que significa la palabra hitos. Esos hitos se programan. No necesariamente coincide con todos los productos, o sea, las entregas, los entregables, que son los productos, no todos tienen que ser hitos. Incluso hay entregables que no tenemos por qué mostrarles al cliente, al usuario final. Podemos no mostrarlos, ¿sí? Entonces, las restricciones que se dictan en el detalle del documento de alcance son más numerosas y más detalladas que las restricciones que se dictan en la carta del proyecto, que son las restricciones que ve el cliente. Otra cosa que tenemos que incluir en el documento de alcance son las suposiciones del proyecto. O sea, ¿cuáles son las cosas que suponemos que están asociadas con el alcance? Y el impacto potencial si fueran falsas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si hacemos un relevamiento de alcance con el cliente, una user story, y el cliente le da información que no es valedera, que no es verdadera y se equivoca, y me dice cosas que no son, o no me dice las cosas que seguro son, si fueran falsas, estas suposiciones las tenemos que poner en el documento y se las damos al cliente y le decimos, yo supongo que el gerente general me va a decir cuáles son los documentos de toma de decisión que el sistema que estoy desarrollando le va a brindar. Si no me lo dice, o me dice cosas falsas, que no son así, yo esto lo considero como una restricción. Si no lo hago, no pasa nada porque es una de mis suposiciones.
Si esto no está dicho, no lo voy a entregar. ¿Está? Esas son cosas que se suponen y que son las cosas que después, si no están, yo lo dejé por escrito. Esto no lo voy a tener si vos me das un dato falso. Entonces, todo lo que esté mal, que provenga de datos falsos, no voy a tener que entregarlo. Bien, estas cosas en los proyectos grandes son muy importantes, porque los problemas empiezan cuando yo en un hito entrego un producto, un documento, que le faltan cosas o que tiene cosas incorrectas. Entonces ahí viene la discusión. Si yo lo puse en las suposiciones, no va a venir ninguna discusión, porque las suposiciones fueron aprobadas por todos. Bien. Otra cosa que tiene que contener el documento de gestión del alcance es la organización inicial. ¿Cuáles son los miembros del equipo de trabajo y cuáles son los stakeholders? Uno por uno y con nombre y apellido. La organización del proyecto también tiene que estar documentada. O sea, esa organización inicial tiene que estar documentada. La definición de los riesgos iniciales que identifica los riesgos conocidos, por eso los ponemos como riesgos iniciales, también tiene que estar en el documento. Y acá están los hitos que van a aparecer en el calendario. Se pueden identificar hitos y se pueden imponer fechas para los hitos. El cliente me puede decir, mirá, yo necesito para tal fecha que la factura se pueda emitir por sistema. Yo le diré si puedo o no puedo en ese tiempo, pero si me pongo de acuerdo, lo pongo como un hito, la emisión de la factura. Y pueden ser consideradas como restricciones que tiene el cronograma. Sí o sí, en lo que me pongo de acuerdo, en los hitos que nos ponemos de acuerdo, hay que cumplirlos. Si no, se arma. ¿Cuál es la limitación de fondos? O sea, si yo sé que no puedo excederme de tanta plata, lo tengo que poner. Eso tiene que estar escrito. Y si me paso, ahí se arma también. O sea, esas son las cosas que hacen que un proyecto fracase. Porque si me paso de los fondos y planteo al cliente, mira, esto en lugar de salir $10.000, te va a salir $150.000, es decir, una cosa exagerada. El cliente me dice, no, te cancelo el proyecto. No te pago. Y yo hice todo el trabajo y resulta que estimé todo mal, estimé los costos, los tiempos, los tiempos y los recursos de una manera y en realidad todo eso cambió. Necesité más recursos y más tiempo. O recursos con distintos perfiles de los que puse en el proyecto. Bueno, también tengo que poner los requerimientos de administración de la configuración, las especificaciones, que son todos los documentos que especifican el proyecto, y cómo voy a hacer para probar. Es decir, si yo llego a un hito y el cliente lo tiene que aprobar, ¿cuáles son los criterios que voy a utilizar para aprobar esos hitos? Y que el cliente no pueda decirme que no, o sea, no tener problemas con ese tipo de cosas. Ustedes dirán que esto es demasiado. Sí, es demasiado, pero en un proyecto, sobre todo en los proyectos grandes, debe haber un documento que diga todas estas cosas para que los dos sepamos cuál es el contrato, porque en general de estos documentos nace un contrato entre el cliente y el equipo de proyecto, el equipo técnico. Si las cosas no se cumplen, ahí hay castigos previstos, o que no se paga, o no se paga hasta que no esté terminado, no sé, un punto determinado,
o si se excede en tanta plata el proyecto de los costos previstos, lo puedo cancelar sin que la parte que me hizo el trabajo me cobre nada, todas esas cosas. Si está escrito, consta en el contrato que se hace después sobre la base de eso que está escrito, o a veces eso mismo que se escribió es el contrato, después se simplifican mucho los problemas. Bueno, algunas instrucciones prácticas. ¿Qué incluye los entregables? Debe incluir los entregables del proyecto y no documentos internos como plan de trabajo. Y aquí viene el tema del sistema de facturación, que algunos de ustedes me preguntaban. Toda esa estimación de costos, toda esa estimación de documentos intermedios de trabajo, no es necesario que aparezcan en los documentos generales, pero sí los tienen que hacer. O sea, por eso yo les decía, cuando hagan la propuesta de facturación, ponen una propuesta para el cliente y documentos que hacen ustedes para poder hacer el seguimiento, para poder dirigir el proyecto, para no pasarse en los costos. O sea, todo lo que ustedes necesitan hacer para hacer esas estimaciones, que son las que le van a dar al cliente. Por eso yo les dije, una cosa es lo que le van a entregar al cliente y otra cosa es lo que me van a entregar a mí para saber cómo calcularon, por ejemplo, cuánto le van a cobrar. Bien, el ciclo de vida. Todos los proyectos tienen un ciclo de vida. Si están acordando una parte del ciclo de vida solamente, por ejemplo, se puede acordar, y en muchos casos se hace, la contratación de la especificación de requerimientos, nada más. Y después viene otra empresa que va a hacer el análisis. Eso se puede hacer. Entonces eso se debe especificar. Otro tema son los datos. Por ejemplo, es muy común que se haga un desarrollo que trabaje con datos de otros sistemas. En software eso es muy común. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir ese sistema? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Decir cuáles son los datos con los que va a trabajar el sistema. ¿Qué tipo de datos el sistema va a estar en condiciones de leer y definir y entender? Eso sobre todo para la cuestión de las ligazones del sistema que estamos haciendo con otros sistemas que ya existen. Por ejemplo, sistemas de recursos humanos pueden tomar datos del sistema de liquidación de sueldos. No necesariamente el sistema de gestión de recursos humanos va a liquidar sueldos, en general están separados. Bueno, pero va a tener que leer seguramente los datos del archivo de sueldos o de la tabla de empleados. Entonces eso debe estar especificado para que los datos que pueda leer el sistema de recursos humanos puedan provenir sin problemas de los datos de liquidación de sueldos. También hay que decir, si son varias organizaciones dentro de una empresa que participan del proyecto, decir cuáles son, cuáles participan y cuáles no participan. Y otro tema, si no se va a entregar la funcionalidad completa de una vez, por ejemplo, este tema que yo les comentaba de categorizar los clientes. A lo mejor los categorizo poniendo cliente grande, cliente chico, pero no hago nada con eso. O sea, no preveo hacer, incluir aumentos por categoría, por tipo de cliente. Pero solamente lo único que hago es poner qué tipo de cliente, y yo digo, no voy a incluir los descuentos en este momento, sino que los voy a incluir en un momento futuro. Pero tengo todo preparado para poderlo incluir. Pero tengo que poner en las especificaciones que en esta etapa, si quiero hacer un descuento, voy a tener que hacerlo uno por uno, por ejemplo.
Bueno, y finalmente, cuantos más aspectos del alcance se pueden identificar, mejor va a salir el y menos riesgo voy a tener de un proyecto fracasado. Bueno, y acá algunas consideraciones generales hechas por este señor, que está en la bibliografía, por si alguna en algún momento tiene la posibilidad de mirar. Entonces, tener en cuenta y demistificar. Mitos. Definir el alcance es el más importante del primer proceso de definición y planificación. Tenerlo en cuenta. La mayoría de los directores de proyecto comprenden la necesidad de administrar el alcance en forma efectiva para ser exitoso. O sea, la mayoría de los directores del proyecto saben la importancia que tiene poder definir y administrar, o sea, gestionar el alcance. Los que no lo comprenden van a ser malos directores de proyecto y tienen altos riesgos de fracasar con su proyecto. ¿En qué momentos mayores se define el alcance? El de alto nivel en la definición del proyecto y el detallado en el requerimiento de negocios que se aprueben. Todo esto es lo que dice este señor que ha escrito justamente sobre estos temas, ¿no? Y sigue con los entregables. ¿Qué son los entregables? ¿Y dónde se definen? La sección del alcance debe incluir los entregables mayores. Generalmente se va a incluir solamente los entregables finales que el proyecto le da al cliente y no los documentos internos. Entonces, nosotros vamos a definir para el proyecto tareas, actividades y además los hitos que son los entregables al cliente. El cliente no tiene por qué ver cuáles son los entregables intermedios que yo necesito para ir haciendo el seguimiento y control del proyecto. Tener eso en cuenta. Entonces es muy probable que yo tenga un cronograma propio que voy a seguir con el equipo del proyecto y los hitos que me comprometo a entregar no sean todos los que yo tengo en mi cronograma, sino que sean los que se definen como entregables al cliente. Si lo que vamos a ejecutar no es todo el ciclo de vida, es lo que les decía, si vamos a hacer solamente los requerimientos, sobre los requerimientos, el análisis y el diseño, y no la programación, lo tengo que poner en el documento. El documento de alcance debe identificar cuáles son las porciones del ciclo de vida que se van a ejecutar. Bueno, y acá viene la explicación. Si el proyecto solo cubre el análisis, se va a incluir específicamente la fase de análisis dentro del alcance, o sea que el alcance no es solamente un sistema funcionando, ¿sí? El alcance puede ser etapas del ciclo de vida, partes del ciclo de vida. Bueno, los datos y las fuentes de datos, dice lo que yo les comentaba antes, que el proyecto va a trabajar con algunos tipos de datos y con otros. No, pero apenas me dio, me Se puede atendió. establecer que los datos financieros están dentro del alcance, mientras que los datos de venta y manufactura están fuera del alcance. Bueno, ¿qué son las fuentes de datos? Son archivos, tablas, bases de datos, datos consolidados. Entonces se puede establecer, por ejemplo, que la base de datos del cliente y el balance general están en el alcance, mientras que las tablas de facturación están fuera del alcance. Bien. Entonces, ¿cómo se encara el tema con las organizaciones? Si la solución cubre más de un área, se puede establecer cuáles son las áreas que están dentro del alcance y cuáles fuera. Por ejemplo, el proyecto puede focalizarse en recursos humanos y contabilidad, pero la división manufactura está fuera del alcance. ¿Qué tenemos que decir sobre la funcionalidad? Si el proyecto entrega una solución con menos de la funcionalidad total, hay que describir características y funciones que están dentro del alcance y fuera del alcance.
Por ejemplo, soporte de decisiones y reportes de administración pueden estar dentro del alcance, mientras que el proceso batch, que se hace a la noche para hacer un procesamiento de muchos datos, puede estar fuera del alcance. Esto es una cosa clásica para los bancos. Hay procesos que por el tema de la cantidad de procesamiento y tiempo que requieren, no se hacen durante el día, se hacen en forma batch. Batch, ¿qué quiere decir? Son procesos que se hacen no en forma interactiva, se hace todo junto, sin necesidad de que el usuario intervenga en este proceso, sino que ya está previsto en el sistema, por sistema, digamos. Bueno, cuantos más aspectos del alcance se pueden identificar, mejor. Bien, acá llegamos al final. ¿Cuáles son los puntos clave? La gestión del alcance asegura que el proyecto ejecute el trabajo. ¿Qué trabajo? El requerido, ni más ni menos. ¿Esto qué quiere decir? Poner lo que incluye y lo que no incluye. La gestión del alcance requiere planeamiento, definición, verificación y control. Un componente clave del alcance es la WBS, que vamos a ver en detalle la próxima. El alcance del proyecto y el alcance del producto no son la misma. Y la declaración de alcance del proyecto se llama PSS, Project Scope Statement, es un documento clave del proyecto como elemento de referencia de todo el equipo. Bien. Y después de esto, las referencias. Bien, chicos, esta es la clase 5. Entonces, lo que quiero que hagan ahora son las 7:40. Tienen 1 hora hasta las 8:40 para terminar con la propuesta de facturación, que ya supuestamente la deben tener avanzada. 8:40 volvemos a hablar y me dicen si la terminaron y te la mandan hoy mismo.